When they ask me for my autograph, I catch you in the corner of my eye. And I know that smile upon your face means we made it, girl, you and I. From the hall of life on the south side to the spotlight here on the stage. Now watch me play. Hear me sing, la 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 la. I play and sing for you, la 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 la. Hear the applause. Estuvimos con nuestro amigo Aníbal Micardi, quien nos contó su particular visión sobre el acontecimiento de Malvinas. Como todos sabemos, Aníbal Micardi, Cococho, para todos, es uno de los referentes entre los locutores y periodistas de la Patagonia Argentina, y él también estuvo cubriendo los sucesos de Malvinas. It's right that I should care about you and try to make you happy when you're blue. It's right to feel the way I do because ¿Cómo y cuándo comenzó la historia en la radio y la televisión de Aníbal Micardi? La historia comienza los primeros días del mes de febrero de 1972. Llegó a la radio por un concurso que había convocado el EU4 Radio Patagonia Argentina. Nos presentamos varios, entre ellos amigos también en común. Ya había un antecedente radial, habíamos hecho algo con Daniel Alonso, reconocido hombre también de la prensa, con una revista del Colegio Nacional Perito Moreno. En ese entonces era Colegio Nacional Peritolandia. Ya teníamos un poco seguramente de debilidad por los medios de comunicación. Hicimos una revista, escribíamos varios, entre otros, Daniel Alonso, que era un poco el orientador, y fuimos a la radio, tanto el U4 como Radio Nacional, a hacer un poco de promoción de la revista, y luego quedamos con un pequeño micro en que hablábamos precisamente del colegio, los días sábados, ¿no? De allí un poco la inquietud y el vínculo con los medios de comunicación. Luego, ya en el año 72, cuando se convoca este concurso, fue a finales del 71 tal vez, nos presentamos varios, no recuerdo, éramos cerca de 30 personas y jóvenes en ese momento, inquietos por hacer algo, y allí rendimos un concurso, tanto escrito como oral, probaban voces, expresión, improvisación, etcétera, etcétera. Luego tuvimos un par de ellos, mi amigo Víctor Miller, entre otros, un queridísimo amigo del barrio General Mosconi, también una voz impresionante, un caño tenía. Quedamos seleccionados para ingresar al servicio informativo de la radio, porque en realidad se buscaban gente que pudiera ocupar dos cargos que estaban acéfalos hasta ese momento. Así que se da el ingreso a principios del mes de febrero, no recuerdo si fue el día 2 de 1972, y entonces comienzo a transitar ya como empleado de esta radio que tenía su prestigio en ese momento, que dependía de Radio El Mundo de Buenos Aires, que era una de las radios más importantes que tenía nuestro país, ¿no? When you find your fascination in the arms of other guys, you must know my reputation comes to nothing in their eyes. Fueron difíciles por el aprendizaje, ¿no? Teníamos que acomodarnos a una rutina que no era precisamente
fácil de poder entender. Bueno, no había mucha tecnología, así que los boletines informativos se tenían que generar a través de recursos como grabaciones, escuchar onda corta algunas radios nacionales, Radio de Buenos Aires, y a través de esa posibilidad redactar los informativos que iban cada media hora también. En ese momento era jefe del servicio informativo Carlos Randi, lo sucedió Julio Anselmino, brillante periodista, el caso de Julio Anselmino del Diario Patagónico, de La Gráfica, y haciendo también tareas muy importantes en la radio. Luego sucedió Richie Robert, que ya estaba en ese tiempo en el servicio informativo. También en esa época estaba Carlos Oyarzún. Estaba en esa época también Germán Salvio, que fue un poco el que me invitó a participar de este concurso, que era otro amigo de Barrio General Mosconi. Cacho Mariotti para todo el mundo. Germán Salvio, cuando dejaba sus tareas en IPF y se metía en el servicio informativo de la radio. Mucha gente de IPF estaba vinculada con la radio, terminaba sus actividades en IPF y luego prestaba servicios en la radio. Por recordar algunos, David Juárez, para nosotros un santiagueño que le decíamos el Perro Luna, bueno, otra de las personas muy calificadas que supo tener el servicio informativo de nuestra radio. Y bueno, mi primera tarea fue como movilero, ¿no? Haciendo calle, que agradezco muchísimo porque realmente es lo que te permite formarte, forjarte. Ahí anduve con los amigos de los diarios, haciendo calle durante varios años y realmente teniendo un contacto muy cercano, cuerpo a cuerpo con las autoridades, lo que te da un poco también la experiencia. No más allá de ocupar también turnos en el servicio informativo, como todo novato me tocó hacer turnos durante los días sábados y domingos, ¿no? Como todo aquel que tiene que pagar derecho de piso. Y también, bueno, el hecho de recordar a los queridos locutores que a mí me dieron una mano enorme. En primer lugar quiero citar a Guillermo Quiroga Burne, quien bajaba y me daba una mano tremenda en el servicio informativo cuando yo me quedaba solito mi alma y muchas veces sin saber para qué lado escapar, ¿no? Allí estaba el Guille, que tenía su rol como locutor comercial, es decir, que estaba en otro piso, tercer piso, que habitualmente era el estudio, y yo estaba en el piso intermedio donde estaba el departamento de noticias. Y el Guille bajaba ahí y me daba una mano tremenda, no solo con consejos, sino también ayudándome en la confección de cada boletín informativo. Recuerdo a los compañeros de entonces, como Linda Cristi, como Elsa Zarco en horas de la tarde. Elsa y Guillermo eran una dupla, no solo matrimonial, sino una dupla excelente que tuvo el U4 Patagonia Argentina. Seguramente los medios de comunicación, las radios de nuestra ciudad se distinguían en esa época, ¿no? Linda Cristi, bueno, el turco Alfredo Sadi, que si bien no era personal estable de la radio, siempre estaba ahí grabando sus telenovelas y siempre acercando un consejo muy, muy saludable y en base a su experiencia indicándome el camino correcto. También un tipo que yo lo recuerdo enormemente porque fue luego un gran amigo, entrañable, ¿no? Laura Durán, que fue realmente una madraza para cada uno de los que entrábamos ahí, también lo fue para mí. Conocí a su familia, así que el Tata Carte, obviamente, una persona que está vinculada estrechamente con la historia misma de Comodoro Rivadavia. Mili Ferrero, luego me tocó ser compañero de Mili en el horario matutino. Ellos estaban en el horario de la mañana con Carlos Omar, que era seguramente el programa testimonial más fuerte que tenía la radio, Mañanas Alegres. Alguna vez me invitó Omar a participar y allí tuve como compañera a Mili Ferrero, Elena Ada, por citar algunos de esa época que marcaron un camino, ¿no? Era una de las pocas radios junto con Radio Nacional, así que los locutores pasaban a ser un integrante más de las familias de los hogares, no solo de Comodoro, sino de la región, porque nuestra radio abarcaba, como ahora, ¿no?, una región muy importante de audiencia. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Y escuchábamos a Víctor Manuel, un tema elegido por Cococho, Quiero abrazarte tanto. Operadores como el Tata Contreras, hace tiempo que no lo veo, Rubén Alberto Digiano, un creativo y un tipo que le pone unas pilas y un humor enorme, Alfredo Spinzanti, otro personaje también, Daniel Ángel Ureta, el Pato Ricardo Jorge Aedo, que me dijeron que está de vuelta en Comodoro Rivadavia, así que tengo muchas ganas y muchos deseos de verlo. Por citar algunos de los que recuerdo y me vienen así rápidamente a la mente, seguramente Raúl Valls, estaré olvidándome algunos, que fueron operadores que a la vez te orientaban, buena gente realmente, muy buena gente, ¿no? Porque no solo te daban aire, te orientaban en lo que ellos tenían como experiencia de saber cómo salir en el micrófono, cómo relatar un boletín, cómo comunicar una noticia, bueno, todos aportaban algo, que esto es lo importante también de poder resaltar, ¿eh?
Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de vos. Apenas vació el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. Previo a Malvinas, nosotros siempre fuimos una radio del Estado, ¿no? Obviamente los gobiernos de turno manejaban la radio, aunque nunca hubo bajadas de línea políticas, salvo, bueno, la época del proceso, obviamente, ¿no? En ese tiempo entonces se instala el tema de Malvinas, todos mantuvimos allí una vigilia previa, de hecho había llegado alguna orden de Buenos Aires que teníamos que mantenernos en guardia permanente porque iba a haber novedades. Ya se venían sucediendo algunos episodios, especialmente en las islas Georgias, Orcas, bueno. Entonces ya había alguna situación que tal vez hacía presumir que los acontecimientos bélicos estaban muy próximos, ¿no? Pero claro, estábamos en Argentina, no suponíamos que una guerra se podía dar más contra la Gran Bretaña. Bueno, la noche previa nos mandaron a todos a una vigilia que fue eterna prácticamente, hasta que llegaron los acontecimientos en primeras horas de la mañana del desembarco de tropas argentinas en Puerto Argentino precisamente, y allí, bueno, las radios del Estado tenían que estar en la cobertura. En un principio, a través de la información que recibíamos por nuestro servicio de la agencia Tela, por algunas radios que podíamos llegar a lograr comunicación y saber qué es lo que había pasado, luego absolutamente se cerró la información, únicamente era todo lo que estaba previamente chequeado o emitido a través de un comando militar, que es el que daba a conocer los comunicados oficiales y los partes de prensa. Pero la previa fue eso exactamente, bueno, por algún compañero nuestro que terminó demorado en la Fuerza Aérea Argentina, como el propio jefe de noticias, Ricardo Jorge Roberts, que hizo una cobertura por saber qué es lo que estaba pasando con los aviones que estaban llegando a Comodoro Rivadavia y las tropas que de aquí embarcaban rumbo a Malvinas. Bueno, un despliegue muy importante, ¿no? En la previa también, que tuvo que ver con esta vigilia y un momento de extrema tensión cuando se dio el aviso de que tropas argentinas ya estaban en Malvinas y que algunos acontecimientos bélicos se habían dado ya en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. El 2 de abril la gente vivía un clima de alegría llamativo, exteriorizó una felicidad, y el grito de Argentina, Argentina generó una autoconvocatoria, más allá de, obviamente, también el relato que daban los medios de comunicación. Se generó, obviamente, en esos primeros momentos de la mañana del día 2 de abril un clima muy festivo, porque ya rápidamente todos suponían que era la recuperación de las Islas Malvinas y todos los archipiélagos australes, ¿no? Y eso generó un clima, hoy lo medimos extraño, en ese momento de efervescencia, de júbilo de la comunidad. Los vecinos rápidamente se comenzaron a concentrar frente a la municipalidad de Comodoro Rivadavia, así como para intentar en todo caso ratificar o apoyar esta medida militar que se había tomado. Recordamos que eran gobiernos que en esos momentos estaban de facto, y por lo tanto, bueno, supongo yo que esto tenía que ver con un aval que se había dado a esta decisión del gobierno nacional.
Era impresionante ver las fotografías de época, inclusive a nosotros. Nos llamó la atención y nos obligó a sacar los equipos para trabajar desde zonas exteriores, frente mismo a la municipalidad, de ayer transmitir absolutamente todo lo que estaba ocurriendo, el testimonio de los vecinos, que eran coincidentes en esto de manifestar la felicidad y el clima de alegría que en esos momentos se estaba al menos experimentando, ¿no? Estábamos en pleno desarrollo de Mañanas Alegres y todo el equipamiento del U4 fue sacado y allí nosotros prácticamente amontonados y en algún momento en el cerco de la municipalidad transmitiendo lo que allí se estaba viviendo y que se prolongó por varias horas durante la mañana, ¿no? El presidente de la Nación, el teniente general Galtieri, viajó esta tarde hacia Comodoro Rivadavia. 60 minutos estuvo en la partida. Déjame. Y el señor presidente de la Nación se dirige al Tango 01 ya para viajar hacia Comodoro Rivadavia. Señas de vía libre. Y señores, ahora corresponde comunicarnos con Canal 9 en Comodoro Rivadavia. Muy bien, muchas gracias. Estudios centrales de ATC. Hace instantes se produjo en Comodoro Rivadavia el arribo del presidente de la Nación y comandante en jefe del ejército argentino, teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. Su llegada fue registrada por las cámaras de Canal 9 y así presentamos las siguientes secuencias para 60 minutos. He saludado en forma efusiva por el público que se encuentra aquí, inclusive niños que han llegado en forma masiva aquí frente al comando de la 9ª Brigada de Infantería. Se concentró toda la información en Comodoro Rivadavia, ¿eh? Aquí estaba la cabecera de la información de lo que se llamó el Teatro de Operaciones Malvinas, ¿no? No olvido más el coronel Solís, que era un hombre de la Brigada 9 mecanizada, todavía con su sede aquí en Comodoro Rivadavia, quien fue el designado responsable de brindar información a la prensa. Toda la prensa mundial se concentró en Comodoro Rivadavia. Había un impedimento de viajar hasta Malvinas. Dimos un primer paso el 3 de abril. Algunos pudimos embarcarnos y fuimos a Malvinas y estuvimos allí compartiendo con las primeras tropas que habían llegado, con los generales que estaban a cargo de todo el operativo, en ese momento también de Puerto Argentino. E inmediatamente, en las últimas horas de la tarde, tuvimos que abordar el vuelo de regreso al continente. No nos permitieron más estar, nadie podía quedarse salvo un par de periodistas, uno de la agencia Telam y otro de ATC en ese momento, que era la que hoy es la televisión pública, que fueron autorizados a quedarse, pero obviamente tuvieron un mandato, ¿no? Despachar y relatar informaciones que únicamente daba a conocer el poder militar que en esos momentos se ejercía en Malvinas, ¿no? Y regresamos. Al poco tiempo se instaló, muy poquitos días se instaló en Comodoro Rivadavia la base de operaciones de todo el dispositivo de prensa. Así que aquí convivimos con los periodistas que en esos momentos eran muy destacados de la televisión nacional, Canal 13, Canal 11, Canal 9, Crónica TV, bueno, por citar algunos de los que recuerdo en ese momento. Los diarios del país, La Nación, Clarín, estoy hablando, los principales diarios, creo que estaba Tiempo Argentino en ese momento, bueno, la prensa, los principales periodistas aquí convivieron con nosotros durante mucho tiempo y la prensa mundial, ¿no? Japoneses, centroamericanos, estadounidenses, europeos, todos en Comodoro Rivadavia, no solo desde aquí escuchando lo que pasaba, con la información siempre oficial, aquí la información que se daba correspondía a lo que dictaba el Teatro de Operaciones Malvinas a través de un vocero militar, repito, el coronel Solís, ¿no? Y esa información obviamente es la que se despachaba, pero claro, la prensa internacional tenía la posibilidad de buscar en otros lados y generar otro tipo de informaciones que nosotros no podíamos hacerlo porque estaba vedado. Obviamente los medios nacionales estaban prácticamente encapsulados únicamente en un boletín o un comunicado oficial. Pero aquí convivimos casi un mes con algunos periodistas, ¿eh? Utilizaban la señal y la base de Canal 9, utilizaban la base y la señal de las radios locales para transmitir a sus cabeceras en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares del país. Bueno, llegaron tucumanos, cordobeses, todos absolutamente generó un movimiento muy particular en los medios de comunicación de Comodoro, ¿no? Concentrados todos en el subsuelo de la Cámara de Comercio, donde por la tarde a última hora se daban a conocer los partes de prensa, ¿no? Hermoso tema de Roque Narvaja, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a alguien. Tus
sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. En mi vida sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. No, en absoluto, todo era vertical allí. Había un mandato, no se podía escapar uno de lo que era el comunicado oficial de prensa. Por ahí, con alguna picardía o haciéndonos distraídos, o haciéndonos valientes en esa época, escuchábamos alguna radio uruguaya, alguna radio chilena, y nos permitíamos por ahí algún desliz o algún comunicado más, pero muy limitado era todo, ¿no? Todo estaba absolutamente controlado, más aún las radios estatales, por lo que disponía el gobierno militar de entonces. No se podía escapar de esa información, ¿no? Yo creo que la gente debe recordar todavía el vamos ganando, sino anteriormente con que bajamos tantas naves, bajamos tantos aviones, bajamos tantas tropas británicas o enemigas. No era una información que generaba garantías de que sea cierta en la población. Esto lo percibíamos nosotros, que no solo andábamos buscando comunicados de prensa, también andábamos en la calle, ¿no? Andábamos en los barrios. Bueno, de hecho, se vivió un proceso que tiene que ver con el operativo de oscurecimiento, de apagado de luces para evitar que el enemigo llegara al continente. Había datos de que los británicos podrían bombardear el continente, cosa que casi se da, y por lo tanto, bueno, había operativos muy severos, con jefes de manzana, bueno, todas esas cosas las cubríamos a través de la radio, como a través de todos los medios de comunicación, los canales nacionales, todos los que estábamos aquí concentrados, en Comodoro Rivadavia, prensa nacional, internacional, y los locales cubríamos esas cosas, así que andábamos por los barrios, por algunos rincones, distintos lugares, a ver si se respetaba o no el apagón, etcétera, etcétera. Bueno, y la gente te transmitía sus inquietudes y también la poca garantía o credibilidad que tenían con las informaciones oficiales, ¿no? Se da lectura a continuación al comunicado número 38 de la Junta Militar. Dice textualmente: la Junta Militar comunica al pueblo de la Nación
que a las 4:40 de hoy, 1 de mayo de 1982, el Reino Unido de Gran Bretaña atacó Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Dicho ataque fue llevado a cabo por aviones Harrier basados en portaaviones y fue rechazado por la artillería antiaérea de las fuerzas que defienden nuestra soberanía. Este fue el comunicado número 38 de la Junta Militar. Fue el 1 de mayo, fue realmente un momento muy tenso para todos, hubo que transmitir esa información, repito, a través de los comunicados de prensa, pero fue muy bravo realmente. Se coincidía con el Día Internacional del Trabajo, ¿no? Y la información de ese 1 de mayo quedó rezagada en función de los acontecimientos bélicos. Estaban los bautismos de fuego, la Fuerza Aérea Argentina, y llegaban las primeras informaciones de lo que estaba pasando en Malvinas, y realmente conmovió a la opinión pública. Fueron muchos los llamados a la radio, mucha de la inquietud de la población se concentraba en la radio. Más allá de Radio Nacional, obviamente el 4 tenía su historia como cabecera de la región, así que la información de la gente se concentraba en lo que estaba pasando en Malvinas a través del U4 Patagonia Argentina. Así que fue un día tremendamente tenso, como lo fue el 2 de mayo también, cuando tuvimos las primeras informaciones del saldo de ese bombardeo de tropas británicas a Puerto Argentino, ¿no? Situaciones realmente bravas cuando nos toca relatar algo que tal vez lo tenemos que no solo vivir en primera persona, sino que hace a la vida misma de un país, ¿no? Estamos prácticamente en guerra ya, prácticamente en guerra, no declarada, pero prácticamente en guerra, y cosas golpeaban fuerte, ¿no? El 2 de mayo de 1982, el submarino británico Conquecor torpedeó y hundió al crucero General Belgrano, fuera del área de exclusión impuesta por el Reino Unido. Cuando navegaba hacia el oeste, en este incidente fallecieron más de 300 tripulantes, casi la mitad de todas las bajas que dejó la guerra en las filas argentinas. Fue una noticia que enlutó realmente, ¿no? La comunidad quedó conmocionada. Nosotros notábamos en la gente no entender realmente lo que estaba pasando, ¿no? Paulatinamente, cuando se comienzan a conocer cifras de muerte, lo que fue el hundimiento del Belgrano, la gente comenzó a tomar un poco, seguramente, recién, tal vez, idea de lo que era la guerra, de que realmente estábamos en guerra, ¿no? Hubo gente de aquí que estaba embarcada en el crucero General Belgrano, y eso todavía hizo la noticia mucho más cruda, más dolorosa todavía, ¿no? Llegaban las primeras imágenes de lo que había sido el Belgrano, que tal vez no se mostraban a través de la televisión pública, pero sí algunos canales internacionales ya tenían ese documento y algunas fotografías se podían llegar a filtrar, y eso fue tremendamente conmovedor, choqueante, ¿no? Por la muerte de tanta gente, ¿no? A bordo del Belgrano. El 4 de mayo, después del mediodía, una formación de 12 aviones Super Etendard de la Armada Argentina impactan con un misil Exocet al moderno destructor Jefflet, causando numerosas bajas y un incendio a bordo que produjo su hundimiento 4 días después, sorprendiendo al mundo al haber alcanzado a la flota británica. Este fue el primer gran golpe de la aviación argentina en la guerra. Blind, AWOL, one probable target, 010.
Y luego, bueno, nuevamente la exteriorización del clima de felicidad, alegría, otra vez exitismo, por el hundimiento de la Sheffield, ¿no? Que fue, bueno, me parece más que nada un acontecimiento que tuvo que ver con destacar la bravura de los pilotos que estaban en bautismo de fuego. Estoy hablando de la gente de Fuerza Aérea Argentina, que con sus limitados Pucará, aviones que por ahí estaban evidentemente rezagados en cuanto a la capacidad tecnológica frente al armamento que traía Inglaterra, con los escasos recursos, pero simplemente con la valentía de estos pilotos, bueno, lograban el hundimiento de esta corbeta, que fue obviamente un hecho que la gente celebró, y eso es indudable, ¿no? Lo celebró porque no solo se daba el hundimiento de un buque enemigo, sino tal vez el reconocimiento al coraje de estos pilotos, ¿no? El 21 de mayo, tropas británicas desembarcan en el estrecho de San Carlos. Días antes, habían desembarcado comandos que eligieron este lugar como el más apropiado para crear la cabeza de playa de los militares del Reino Unido. Sin embargo, a media mañana, aviones de la Fuerza Aérea Argentina ponen en serio riesgo esta misión, iniciándose la última gran batalla aeronaval del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. La gente comenzó a descreer de todo lo que se informaba. ¿Por qué? Porque si era tan enorme el operativo, si tanto se había movilizado la Armada Argentina, la Fuerza Aérea y tropas de ejército, ¿cómo no se había podido evitar el desembarco de estas fuerzas británicas? Todo hacía suponer, y muchos así estrategas lo señalaban a nivel internacional, que si podría ser Gran Bretaña o si podía ser cabecera de playa, iba a ser muy difícil luego poder detenerlos, ¿no? Por la capacidad, por la tecnología, por la experiencia, por lo que sea, ¿no? Y esto fue así realmente, ¿no? Se vivió como realmente algo impensado, con desazón, en algún momento, conocer que realmente tropas británicas habían desembarcado ya en Puerto Argentino, ¿no? Por lo que evidentemente se suponía que iban a darse situaciones bélicas, violentas tal vez, y que podrían tener el desenlace que definitivamente tuvieron estos acontecimientos, ¿no? No, los chicos ni hablar, porque algunos realmente dieron en coraje lo que no tenían armamento, ni estrategia, y esto lo rescatan todos, especialmente los jóvenes oficiales del Regimiento 25 de Infantería, que libraron seguramente las batallas más duras, no solo intentando evitar el desembarco, sino luego en el combate final. Tremendo el protagonismo de esta gente, y especialmente, bueno, subtenientes, jóvenes oficiales que recién se incorporaban al arma. No sé si con la suficiente capacitación, obviamente estamos peleando con un enemigo del primer orden internacional, integrante de la OTAN, con capacitación, tecnología, logística, evidentemente en un escenario de total desventaja, ¿no? Pero en esto hay que reconocer, creo que hasta los enemigos lo han reconocido, de hecho hay los libros británicos que dan testimonios de la batalla de Malvinas, hablando de la bravura de estos soldaditos, repito, muchos oficiales, suboficiales y muchos soldaditos, no preparados, simplemente a coraje limpio. Y en esto hay que tener el orgullo, y me parece el reconocimiento y la memoria eterna para aquellos que dieron su vida en esta actitud valiente, primero para evitar el desembarco, luego defendiendo lo que les mandaban a defender, que era Puerto Argentino. La Fuerza Aérea Sur, en tanto, ordena el ataque con sus aviones. Se prevé iniciar las operaciones con aviones Mirage 3 y 5, aunque el combate aire-aire convencional no llega a producirse, porque los Sea Harrier ingleses son aptos para el combate a baja altura, mientras que los Mirage argentinos solo pueden combatir a gran altura. Se abre entonces la posibilidad para los británicos de realizar un helidesembarco. Con este fin, se desprenden del resto de la flota un destructor y 2 fragatas misilísticas, que comienzan el cañoneo naval sobre las islas. Se confirma también por el radar de Puerto Argentino el despegue de helicópteros desde los buques de transporte de tropas.
Al conocer esta situación, la Fuerza Aérea Sur ordena el despegue de aviones A4 Skyhawk y Mirage 3, que atacan por primera vez a la flota. En esta misión, al mando de sus Mirage 3, pierde la vida el capitán Gustavo García Cuerva y es derribado el primer teniente Carlos Perona, que logra eyectarse y es rescatado por tropas argentinas. Bueno, vos sabés que nosotros frecuentamos mucho a la gente de la Fuerza Aérea por distintos acontecimientos, por coberturas que lamentablemente muchas veces tuvieron que ver con tragedias, con desgracias, con accidentes. Y tuvimos un vínculo siempre con la radio, el U4 Patagonia Argentina y la 9ª Brigada Aérea, muy cercano. No sé por qué, era una fuerza que siempre tenía una debilidad para los medios de comunicación, especialmente para nuestra radio. Así que pudimos hablar mucho con esta gente. Estábamos situados en una situación también, evidentemente, que no era la más favorable, ¿no? Con aviones que tal vez no eran los aptos como para combatir al enemigo, ¿no? Sin embargo, el trabajo hecho por los pilotos de los Pucará, volando, creo que hay imágenes y fotografías que testimonian a ras del agua prácticamente, ¿no? Con aviones, Mirage, esta vez desactualizados para lo que era combates moderno, bueno, situaron una pulseada muy dura, no les fue nada fácil a los británicos, esto también está documentado, combatir y poder ganar posiciones en función de la resistencia que se daba a través de quienes estaban dispuestos sin ninguna duda a prender su vida, ¿no? Lo han hecho los pilotos de los Pucará, pilotos con los Hércules, que no son aviones precisamente de guerra, sino son aviones para llevar personal o de combate o tropas o lo que sea, de transporte son estos vehículos. Bueno, sin embargo, con todo ese material, repito, ¿no? Seguramente, ¿no? Desactualizado para lo que era la época, le dieron durísima batalla a las tropas británicas, inclusive a los combates aéreos que no podían definirse tal cual lo quería seguramente el enemigo, ¿no? Y en esto me parece que hay que destacar lo que fue la guerra, pero especialmente lo que fue la actuación de la Fuerza Aérea Argentina y los pilotos, que muchas veces, como dijimos anteriormente, tal vez no con la capacidad, tal vez enfrentándose a un enemigo que lo superaba inclusive hasta en estrategia, dieron realmente una resistencia muy valiosa. Repito, la mayoría de ellos perdió la vida en esta resistencia. Fue realmente una jornada conmovedora para todos los que estábamos en las inmediaciones del hospital regional, con la cobertura del buque que llegaba, y ese día no se sabía qué hora, así que mantuve una vigilia también, el almirante Irizar, buque que hoy está todavía tratando de ser recuperado, el rompehielos, buque gigantesco, ¿no? No pudo obviamente atracar en zona de puerto, así que quedó lejos de la costa y desde allí vía helicóptero bajaban cuerpos mutilados de soldados. Cuando digo soldados hablo de todos, suboficiales, soldaditos conscriptos, oficiales, que llegaban de vuelta a casa y en esas condiciones, ¿no? El helicóptero salía desde el almirante Irizar, hacía un recorrido de un par de kilómetros y bajaba en lo que es hoy el santuario de Schoenstatt. Era toda una zona de tierra, hoy está la Ducoya, está el santuario, la Ducos, está la Escuela de Artes. Ahí bajaba el helicóptero, no recuerdo si era uno o dos, en este momento no recuerdo bien. Y no nos dejaban acercar prácticamente al helicóptero, había un cordón ahí por razón de seguridad, porque operativamente me parece correcto, porque tenían que trabajar enfermeros, profesionales médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, algunos pudimos espiar desde el interior del hospital regional, por los pasillos en donde nos pudimos ubicar, tal vez con la ayuda de algunas amigas enfermeras y algunos amigos médicos. Bueno, ahí lo recuerdo mucho al doctor Roberto Soresambre trabajando, pero los médicos tenían una carrera alocada por esos pasillos con las camillas, tratando de rescatar rápidamente a chicos que realmente llegaban mutilados, con heridas tremendas que uno podía observar ahí. No todos, repito, ¿no? Porque pudimos ocupar algunos pasillos por donde pasaron algunas camillas y otros directamente pasaron a lugares de internación porque requerían de alguna urgencia seguramente, o los quirófanos, donde eran intervenidos inmediatamente. Pero fue un momento muy penoso en nuestras vidas, creo, profesional. Había un par de periodistas, amigos de los diarios también, la cobertura y realmente conmovidos todos, choqueados por lo que estábamos viendo, que tal vez nos permitía tomar el primer contacto con la realidad de lo que había sido esa guerra y especialmente el último tramo, que fue la defensa de Puerto Argentino, donde
muchos quedaron realmente destruidos, ¿no? El trabajo acá de enfermeras y médicos fue siempre reconocido, ¿no? No sé, más allá de lo que pudo haber pasado con muchos chicos que luego fueron derivados cuando estaban un poco mejor y fueron aquí compensados, derivados de otros centros de salud más importantes, Buenos Aires, por citar, ¿no? Y que eran de aquellos lugares tal vez, pero yo creo que todo el mundo lo rescató. Bueno, hay reconocimientos que se han dado a través de algunas plaquetas, reconocimientos que se han dado a través de algunos historiales y documentos, lo que fue el trabajo de las enfermeras. Muchos las tenían, muchas enfermeras realmente hicieron el papel de madre, tantos chicos de 18 a 20 años de edad. Y el llanto, la distancia, la lejanía, el verse como se podían ver, algunos realmente muy complicados en su estado de salud, muy complicados, bueno, y actuaron realmente como madres estos chicos, ¿no? Y en esto también, bueno, el trabajo de los médicos, la totalidad, cualquiera sea la especialidad, porque no importa la especialidad, todos estaban sumados a ese operativo, todos, absolutamente todos estaban sumados a ese operativo. Creo que mucho tuvo que ver un hospital regional que estaba preparado en ese entonces como para este tipo de cosas. Bueno, todos los hospitales obviamente fueron dispuestos en campaña, todos quedaron a disposición de lo que pasaba en la guerra de Malvinas, todo, absolutamente todo. Me parece que se hizo un trabajo interesante, no lo conozco en detalle, pero bueno, acá hubo muchas personas internadas durante muchos días, repito, luego derivados a otros centros tal vez de más importante especialidad, pero fue un trabajo muy interesante, muy importante que se hizo de parte de nuestros profesionales y repito, siempre destacado y reconocido por muchos. Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, junto con el servicio RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82, TV Canal 7 y la Cadena Nacional de Radio y Televisión, a las que se agrega una amplia red de emisoras y canales de las naciones hermanas de Latinoamérica y del mundo, directamente desde el Honorable Congreso de la Nación. Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos. Bueno, yo quedé luego a cargo del servicio informativo, fui nombrado jefe del servicio informativo durante la época del 82, ya estábamos en el proceso de recuperación democrática, 82, bien digo, en plena campaña proselitista tal vez de un nuevo tiempo que se avecinaba en nuestro país, recuperar nuestro sistema democrático. Fue un momento fuerte también porque me da una responsabilidad mayor, conducir el servicio de noticias de radio, tal vez con una apertura que no teníamos hasta ese momento, un poco más desatados también de ese apego al oficialismo, así que nos permitió trabajar de otra manera, contactos muy directos con quien eran en ese momento referentes de los partidos políticos y comenzaban con sus campañas en lo que, fíjate vos, también era tal vez algo que recién comenzábamos a vivirlo plenamente, muchos jóvenes que comenzábamos en esa época del 72, como te estoy hablando de década del 70, y vivir lo que era un mitin político, un discurso político, una idea, un candidato que se postulaba y que organizaba un acto. Yo había vivido algo parecido en la época del 74, 73, bueno, cuando estábamos también otro proceso militar en el 72 que desemboca luego en una apertura democrática, ¿no? Pero no había sido tan fuerte, yo era muy joven, hacía calle, pero todavía no tenía conciencia de lo que era vivir en un sistema de un proceso militar, como ocurrió con el gobierno de facto, y luego desembocar en una democracia donde la gente estaba ya desahuciada, desesperada por lo que había ocurrido. Malvinas fue el punto final y la efervescencia que despertaba un nuevo proceso democrático. Bueno, eso también fue muy fuerte realmente en la vida de muchos, en la mía personalmente, haber podido tener contactos con la gente de entonces, con quienes ocupaban responsabilidades mayores, ¿no? En la época del peronismo, en la época de la Unión Cívica Radical, la época del MIT, bueno, muchos partidos políticos de la izquierda que convivían y que bajaban con sus candidatos en Comodoro Rivadavia, porque siempre fue una ciudad importante para muchos en función de definir algunas situaciones políticas en esta provincia del Chubut, ¿no? Agradezco, sí,
obviamente todo lo que me ha dado la radio, por ahí con las vicisitudes de todos, ¿no? Pensaba en algo más, en otro horizonte, tenía expectativas cuando hablaba con quienes habían transitado ya por esta L4, y siempre lo cito, Alfredo Sadi, mi querido amigo que fue un poco mi padrino y amigo y que me enseñó tantas cosas de cómo producir, cómo pensar, que fue Mario José Bradilo, Guillermo Quiroga Burne, bueno, cito los hombres que fueron referentes, ¿no? Llegado yo a la radio me decían, estos pibes no sé si va a cambiar, yo hace 20 años que estoy, mirá lo que es esto, mirá el edificio, mirá la línea, esto va a ser siempre del Estado y lamentablemente, bueno, yo me voy también con, a veces cuando pienso en esas palabras, con el mismo sabor, que nada ha cambiado, yo esperaba un nuevo edificio, tal vez nuevas posibilidades, tal vez otro camino para recorrer, una radio un poco más abierta, más libre, más creativa, pero bueno, son las cosas que nos pasan, las reglas de juego y todos debemos asumir el tiempo que corre. Somos protagonistas de este tiempo y estamos obviamente incursos en este tiempo y en estos manejos y en estos gobiernos, nada podemos cambiar, ¿no? Pero no deja de ser un saldo obviamente positivo porque hemos transitado muchos desde jóvenes por esta L4 Patagonia Argentina y siempre tenemos que estar agradecidos obviamente de los que nos ha brindado. Además, lo que nos ha permitido ganar oyentes y muchas veces amigos. A través de los oyentes hemos cosechado amigos. Esta radio ha sido y es el vínculo muchas veces directo con la gente de campo, ¿no? No hay otra manera de comunicarse. Y esto te genera no solo un oyente o varios oyentes a través de un grupo familiar, sino luego pasás a ser amigo a la hora de visitarlos, compartir, iniciar una relación con ellos. Bueno, y eso realmente resulta maravilloso, impagable en algunos casos, ¿eh? El saludo a los oyentes, que en definitiva es un poco el resultado de un trabajo que uno ha hecho, ¿no? Agradecerles permanentemente porque están allí. Hoy hay un nivel competitivo, un espectro de radio donde la gente puede elegir y nos han tocado tiempos muy difíciles, nosotros con la conducción estatal de la radio en los 90, cuando han existido intenciones realmente de vaciarla para poder venderla a precio regalado, aparecieron otras radios, hemos perdido mercado, hemos perdido competencia, pero la gente igual permanece, ¿no? Seguramente no será la audiencia que tuvimos en su momento, pero hay gente que resulta fiel a un estilo, a una radio, a una señal, y esto es lo que debemos agradecer, ¿no? Hay que ser competentes con lo poco que uno pueda llegar a tener, y en ese camino creo que estamos en el desafío de todos los días. No deja de ser un desafío permanente el hecho de estar en una radio, porque no deja de ser una posibilidad de comunicarte con la gente, ¿no? Y eso resulta muy saludable, al menos para mí. Muy amable. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos me acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y acercas y te vas después de besar en mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mar viene a buscarme la barca, empujarle mare mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas.
vi enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. La ladera del monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Seguimos con más Retroclips. Siempre por Canal 3. Muy bien, señores, hasta aquí hemos llegado con Retroclips. Agradecemos a todos los auspiciantes y comerciantes que una vez más han confiado en nosotros y los invitamos a volver a encontrarnos el próximo sábado a partir de las 22 horas. Si quieren ver la repetición lo pueden hacer el lunes o el miércoles a partir de las 13 horas. Nos vamos. Si usted tiene alguna historia que quiere que nosotros la contemos y quiere compartirlas, aquí al pie de la pantalla tienen nuestros teléfonos para comunicarse. Nosotros le agradecemos por habernos acompañado y los invitamos a continuar desde el próximo sábado con mucho más Retroclips. Nos vamos con los mejores clásicos de Rod Stewart. It's a high, nothing but a high.